Ya, entonces con eso se termina el ejercicio que habíamos dejado pendiente en la mañana, ¿sí? Este tipo de ejercicio lo pueden encontrar, ¿sí?, en el libro guía. Hay un montón de estos ejercicios, como ustedes pudieron ver en la mañana. Yo fui a la página, si no me equivoco, era la 110 del libro guía, ¿ya? Página 140, donde están todos los ejercicios, ¿sí? Ahí hay varios que ustedes pueden hacer. Voy a aprovechar y voy a hacer uno de la binomial. Ya. Entonces, vuelvo a repasar. Lo que vimos fue que es una distribución. Una distribución puede ser una tabla, un gráfico o una fórmula que me dé todos los posibles valores de la variable y cada una de las probabilidades. Hay algunas distribuciones, ya, por ejemplo, acá yo, para los ejercicios que hicimos, yo les di primero esa distribución, les di una tabla. Es una distribución cortita que tiene 5 posibles valores y las 5 probabilidades de cada uno de los valores. Ya, el siguiente ejemplo, la distribución es una fórmula, ¿cierto? Esta f grande que está definida con esta función. Pero hay distribuciones que son más conocidas que otras. Dentro de las distribuciones discretas está la distribución binomial, ¿sí? Esta es una distribución muy conocida. La distribución binomial se utiliza para modelar la cantidad de éxitos. ¿Ya? Normalmente uno hace, si quiere estudiar la cantidad de éxitos, utiliza una distribución binomial. ¿Ya? La voy a copiar y... No, escribir acá. Entonces no sé qué pasó. Ya. Ya. Distribución binomial, ¿ya? Entonces, la distribución binomial es una distribución discreta, ¿sí? Y la fórmula de la binomial es, uno dice P de X es igual a NX y la copió, ¿no? Sí, la voy a hacer un ejemplo, pero es que no sé si la copié. Ahí sí. Ya, esta es la distribución binomial, donde N es la cantidad de ensayos, ¿sí? Por lo tanto, recordar, ¿se acuerdan lo que es esto? Combinatoria, ¿cierto? ¿Sí? NX es... Oh, no sé qué pasa. Espérenme, déjenme... NX es N factorial dividido en N menos X factorial, X factorial. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cómo calculo la probabilidad de que X sea exactamente igual a 3? O sea que haya 3 éxitos. ¿Cómo calculo esa probabilidad? No, pero usando acá, esperen, voy a hacer algunas cosas. Ya, antes.
Esta es la distribución binomial. N es la cantidad de ensayos o cantidad de experimentos. P, que es esa P que está dentro, es la probabilidad de éxito. ¿Ya? Entonces, si yo les dijera, miren, tenemos X, que es el tiempo, ¿sí? No, no el tiempo. X es la cantidad de veces, ¿sí? Que Juanito gana Qatar. ¿Ya? Entonces, X tiene una distribución binomial, ¿sí? Donde la probabilidad de que alguien gane Catán es 0,7, así que el P es 0,7. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 3 es N sobre 3 por P elevado a 3 por 1 menos P elevado a N menos 3. Ahora, si yo conociera el N y conociera el X, podría decir automáticamente cuál es esta probabilidad. ¿Sí? Pero acá estoy dando un ejemplo nomás y que no conozco ni el N ni el P. ¿Ya? Pero el N es la cantidad de experimentos y el P es la probabilidad del éxito. ¿Sí? Ahora, yo igual puedo calcularle la esperanza a una distribución binomial. La esperanza de una discreta, ¿cómo se calculaba? La sumatoria, ¿sí? De X por PX. Ahora, la sumatoria de todos los X. Y en la binomial, como es la cantidad de ensayo, el X es mayor o igual a 0, pero es discreta, así que va desde el X igual a 0 hasta el infinito. ¿Ya? Y acá, por eso yo les decía en la mañana que a lo mejor van a necesitar recordar lo que son las series, porque esto es X, NX, P elevado a X, 1 menos P elevado a NX. ¿Sí? Ahora, esto de acá no es tan fácil de calcular. ¿Sí? No es como que uno llegue, la calcule y sepa cuánto es. ¿Ya? Pero como la binomial es una distribución muy conocida, todos sabemos que esa da n por p. ¿Ya? Haciendo mucha magia, eso debería darles el n por el p. ¿Ya? Pero no es fácil de hacer. De hecho, voy a volver al libro guía. ¿Sí? Acá está la binomial. Y me da la impresión que en el libro guía ni siquiera la hacen. Como una demostración. ¿Ven? No, no está hecha en el libro guía. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de una binomial. Por ejemplo, acá, una compañía que produce cristales finos sabe por experiencia que 10% de sus copas de mesa tienen imperfecciones y debe ser clasificadas como de segunda. O sea que el 10% de las copas tienen una imperfección. Entre 6 copas seleccionadas al azar, ¿qué tan probable es que solo una sea de segunda? Entonces, voy a definir primero mi variable aleatoria, ¿cierto? Entonces vamos acá con la solución. ¿Sí? X va a ser mi variable aleatoria. ¿Cuál debiera ser la variable aleatoria? ¿Qué es lo que es aleatorio acá?
Las copas con imperfecciones. La cantidad de copas con imperfección. ¿Sí? Ya, entonces X va a ser la cantidad de copas con imperfecciones. ¿Ya? Uno dice que X, ese palito de colita de chancho, es distribuye. X distribuye binomial de n, p, donde n es la cantidad de éxitos, o sea, el número de experimentos, y p es la probabilidad de éxitos. ¿Cuánto vale n para este ejemplo? 6, porque hago 6 veces el experimento, 6 veces saco una copa. ¿Ya? Entonces, en este caso, el n vale 6. Y para este caso, ¿cuánto vale p? Una. No, ¿No? no, porque sería, si p vale 1, estás diciendo que la probabilidad es 1. Y eso sería que todas las copas tienen imperfecciones, que saco una copa y la probabilidad de que tenga una imperfección es 1, es decir, tiene imperfección. ¿Cuánto? Más fuerte, vos, David. No, ¿cuál es la probabilidad de que la copa te salga imperfecta? 10%. ¿Y eso traducido en probabilidades? ¿Cuánto es? 0.1. ¿Sí? Perfecto, también hay quien me dijo ahí en la casa. Entonces, P vale 0.1. Por lo tanto, ¿sí? El X distribuye binomial de 6,0.1. ¿Ya? Porque acá, si alguien me hubiese dicho, profe, X es la cantidad de copas que me salen buenas. ¿Cuántos ensayos tengo? 6. ¿Pero cuál es la probabilidad de éxito ahora? Vuelvo a repetir la pregunta. Yo pregunté, chiquillos, ¿cuál es la variable aleatoria? Y el Ernesto me dijo, la cantidad de copas que salen malas. Pero si alguien me hubiese dicho, X es la cantidad de copas que me salen buenas, ¿cuál sería la probabilidad de éxito? 0,9. 0.9, ¿cierto? Porque el 0,1 es porque yo elegí X como la cantidad de copas imperfecta. Perfecto. Entonces, entre 6 copas seleccionadas al azar, ¿qué tan probable es que solo una sea de segunda? Entonces me están preguntando la probabilidad, ¿sí?, de que X sea exactamente 1. Y eso en la binomial es 6 de 1. Voy a volver a copiar acá la binomial. 6 de 1, P, que es 0,1. 0.1 elevado a 1 por 1 menos 0.1 elevado a 6 menos 1. O sea que esto es 6 de 1 por 0.1 por 0.9 elevado a 5. ¿Sí? Y eso es 6 factorial dividido en 5 factorial por 1 factorial por 0.1 por 0.9 elevado a 5. ¿Ya? No sé si alguien tiene calculadora para hacer eso. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Entonces, acá yo asumo que la distribución de la cantidad de copas que me salen malas es binomial. Entonces, como es binomial, ¿sí?, y saco 6 veces la copa, o sea, hago 6 veces el experimento, la probabilidad que salga mala es 10%, así que P vale 0,1, ¿ya? Y utilizo la fórmula de la binomial porque me están preguntando, entre 6 copas seleccionadas al azar, ¿qué tan probable es que solo una, ¿cierto?, sea de segunda, o sea, solo una sea mala. Ya, no sé cuánto de esa probabilidad, si alguien en la casa lo calculó. 0.35, sí. 0.35, aproximado, ¿cierto? Sí, aproximado porque son muchos números, profe. Pero dame
Tírame otro decimal más, Ernesto, porfa. Vamos a trabajar siempre con 3 decimales. 4. 4. Perfecto. ¿Ya? Ahora, la pregunta B dice, esa es la A. La pregunta B dice, entre 6 copas, ¿qué tan probable es que por lo menos 2 sean de segunda? ¿Qué me están preguntando ahí en probabilidades? Por lo menos 2. Ya, pero en probabilidades, vale, la probabilidad de que X sea ¿qué? Menor o igual a Mayor o 2. igual a 2. ¿Sí? O sea que por lo menos 2 sean de segunda. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, acá el X puede tener. ¿Qué valores puede tomar el X en este experimento? Seba. Antes que tome el celular. ¿Ah? ¿Qué valores puede tomar el X en este experimento? Si yo tomo 6 copas. Ya puede ser 2, puede ser que 2 copas me salgan defectuosas. ¿Qué otro valor puede tomar el X? 3, 4. ¿Ah? Hasta el 6, pero ¿desde qué número? Sí, pero, o sea, esta probabilidad sí, po. ¿Ya? O sea, esta probabilidad es lo mismo que la probabilidad de que X sea igual a 2, más la probabilidad de que el X sea igual a 3, más la probabilidad de que el X sea igual a 4, más la probabilidad de que el X sea igual a 5. Me falta espacio. ¿Sí? Más la probabilidad de que el X sea igual a 6. ¿Sí? Porque me puede salir 2 defectos, por lo menos 2. 2, 3, 4, 5, 6 defectuosas. ¿Ya? Pero es más fácil calcular 1 menos la probabilidad de que el X sea menor estricto que 2. Es más fácil calcular esa probabilidad, porque son menos, ¿cierto? Porque en esa probabilidad voy a tener que calcular 1 menos la probabilidad de que el X sea igual a 0, más la probabilidad de que el X sea igual a 1. Y más encima la que el X sea igual a 1 ya la había calculado antes. ¿Sí? Entonces aquí tengo que ir dándome cuenta que es más corto, porque si calculo de la otra manera, va a ser más largo. Ahora, son exactamente lo mismo porque es el complemento. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a escribir, pero no las voy a calcular? ¿Cómo calculo la probabilidad que el X sea estos valores? Eso debería ser 1 menos que el X sea 0. ¿Cuál es la probabilidad de que el X sea 0, Ale? ¿Cómo lo calculo? Tengo que hacer lo de X. Con esto. ¿Cómo lo calculo? De que la probabilidad sea igual a 0. Sí, exactamente igual a 0. La N sería Sería 6 sobre 6. 0, porque ya sé que el N vale 6, ¿sí? 6 sobre 0 por 0.1 elevado a 0 por 0.9 elevado a 5 más la que sea 1, que ya la había calculado, que según el Ernesto era 0.354. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden calcular cuánto vale eso. 6 sobre 0 es 6 factorial, es 1. ¿Cuánto es 0.9 elevado a 5, Ernesto? ¿Cuánto da esto? Se lo calcula el tiro, profe. Porque el 6 sobre el 0 es 1. Porque 6 factorial dividido en 6 factorial es 1. 0.1 elevado a 0 es 1 también. 0.559. Ya, entonces esto es 1 menos 0.590 más 0.354. Y eso no sé cuánto da. Sí, está bien solo el elevado a Ariel, porque el 0.9 elevado a 5, después me queda por 0.1 elevado a 0, que es 1, y 6 sobre 0, que es 1. Ya, profe, le digo,
¿El ¿Sí? total? 0.055. Entonces, esa es la probabilidad de que al menos 2 me salgan defectuosas. ¿Sí? Ahora, siguiente pregunta. Si las copas se examinan una por una, ¿cuál es la probabilidad de cuando mucho 5 deben ser seleccionadas para encontrar 4 que no sean de segunda? Entonces aquí no, me están dando otra la pregunta, porque me dicen, si examino las copas una por una, ¿cuál es la probabilidad de cuando mucho 5 deban ser seleccionadas? ¿Sí? Para encontrar 4 que no sean defectuosas. O sea, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar 5 y que 4 no sean defectuosas? ¿Cómo lo calculo? Gracias, Andrés. ¿Cómo lo calculo? Ya, estas se las voy a dejar ahí de tarea, piénsenla. Solo hay que entenderlo bien lo que dice, nada más. No es tan difícil. ¿Ya? Entonces, las distribuciones son una fórmula, una tabla o un gráfico que me permitan escribir todos los valores posibles del X y todas las probabilidades que estos X pueden tener. ¿Ya? Acá la binomial es una muy conocida. Hay otra que también es muy conocida, ¿cierto? Que es la normal de media muy varianza sigma, que también está acá, que sería esta de acá. ¿Ya? La voy a copiar. Esta es la distribución normal. ¿Ya? Esa es la distribución normal. Normalmente uno dice que esto es el X distribuye normal mu sigma cuadrado. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de la normal o la campana de Gauss? Sí. Antes, que es la tabla que ustedes usaban en el colegio. Esa clásica que les pasaban como 3 hojas, ¿o no? ¿Alguien la vio en el colegio? ¿Sí? Ya, que les pasan como 3 hojas corcheteadas con muchos valores. Y uno tiene que ir buscando ahí las probabilidades. Ya, eso se hacía porque evidentemente antes no existían los métodos computacionales que existen ahora. Entonces, si yo acá les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el X sea menor o igual al 1? Usted tendría que resolver la integral de esta cosa gigante, que no es fácil. Entonces, lo que uno hacía era imprimir las tablas. Es distribución normal. Pero es X menos P elevado al cuadrado. ¿Esa? Es, X menos mu. X menos mu, donde mu es la media. ¿Sí? Sí, es Euler elevado a todo eso. Por eso uno antes le pasaba la tabla impresa, porque imagínense estar cada vez que le pregunten una probabilidad, estar resolviendo esta integral, porque si yo busco la acumulada, tenía que resolver la integral. Estar resolviendo la integral de esta cosa gigante era muy tedioso. ¿Sí? Entonces a uno en el colegio le pasaban, no sabía integral, le pasaban la tabla impresa. Acá tampoco vamos a resolver esas integrales, pero tampoco vamos a usar la tabla impresa. ¿Sí? Porque nosotros tenemos, en este caso, R. ¿Sí? Y nosotros vamos a poder calcular todas estas probabilidades rápidamente en R con una línea. ¿Sí? Pero esta es otra distribución muy conocida, clásica. Uno le dice la campana de Gauss, porque tiene esta forma de campana, donde el valor del medio es el mu. ¿Sí? Por eso se llama campana de Gauss, como que es una campana y lo que está justo al medio es el mu. Mismo mu que está aquí arriba. ¿Qué representa en estadística el mu? La esperanza. ¿Sí? Por eso está al medio, porque si uno observa, debería esperar que salga mu. ¿Sí? Ok. La esperanza es un resumen de la población. Si yo tengo una población, pensemos en Chile, de 17 habitantes,
y le registro la edad a cada uno de los habitantes, ¿sí? Entonces, yo no voy a hacer una tabla con los 17 millones de personas. Es muy tedioso. Entonces, yo necesito algunas cosas clave que me permitan resumir la información. Y la media o el valor esperado es una de esas cosas clave. ¿Sí? Yo con el valor la media yo puedo decir, yo espero esto. No sé la edad de todos los chilenos, pero yo espero que la media sea 45 años. Y pasé de tener 17 millones de datos a tener 1. Otro dato importante, ¿sí? Es la varianza. La varianza es otro que se les llama estadístico, ¿sí? Que me da información de toda la población, pero resumida. No me da la información, ¿cierto?, de los 17 millones. Y la varianza es una medida de dispersión. Me habla de qué tan dispersa es la población. Si yo tengo las edades de las personas y en la media de las edades son 45 años, pero la varianza o la desviación estándar son 50 años, quiere decir que es una muestra muy variable. Pero si la desviación estándar es de 1 año, quiere decir que es una muestra muy poco variable. La varianza se puede calcular y es la varianza que también se escribe con esta sigma cuadrado, también yo la escribo como varianza, y es la esperanza de X menos la media, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Esa es la varianza. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Por eso uno dice que la desviación estándar es el sigma. La varianza y la desviación estándar, porque están relacionadas, son medidas de dispersión. Me hablan de qué tan dispersa es la muestra. ¿Ya? No es como la media que me habla, ¿cierto?, de lo que yo debiera esperar. Si yo tengo una varianza muy grande, entonces quiere decir que la población es muy variable, que pueden tener 45 años, pero también me podría tocar a alguien de 100 años. ¿Sí? Ok. Observación. Estas medidas numéricas describen la dispersión o variabilidad de la variable aleatoria usando el valor esperado del cuadrado de las desviaciones del valor X desde su media. ¿Ya? Y vamos a ver acá algunas propiedades de la varianza. ¿Me voy a decir algo, Seba? No. Ya. Entonces, la varianza, la voy a hacer aquí en otra hoja. La varianza de X, que es la esperanza de X menos mu, todo eso al cuadrado. ¿Cómo podría yo, acá voy a resolver el cuadrado, ¿cierto? Voy a mostrarle otra equivalencia de la varianza. Si resuelvo el cuadrado me va a dar X cuadrado menos 2 mu X más mu al cuadrado. ¿La esperanza se puede separar en suma, sí o no? Sí. Sí, entonces esto es lo mismo que la esperanza de X cuadrado menos la esperanza de mu X más la esperanza de mu cuadrado. Me lo comí nomás. Ya. Como haciendo demasiado frizz, por eso no está funcionando en la. Ya. ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Qué otras propiedades conocemos de la esperanza? La constante se puede salir.
se puede sacar, que sería Constantes el 2. pueden salir de la esperanza. Perfecto. Entonces me queda. Esto es la esperanza de x cuadrado menos 2, la esperanza de mu x más la esperanza de mu cuadrado. ¿Mu es una variable aleatoria o es una constante? ¿Segura? No, porque mu es lo que yo espero de la población. Se calcula con variables aleatorias, ¿cierto? Porque mu es la integral de x por f, si es continua, o la sumatoria de x por la f. Entonces, mu también es una constante, porque mu es la media de la población. No, la calculé con variables aleatorias, pero es fija, ¿sí? Entonces también sale. Así que esto queda la esperanza de x cuadrado menos 2 mu, la esperanza de x. ¿Y cuánto vale la esperanza de una constante? No, la misma constante, así que queda más mu cuadrado. ¿Y cuánto vale la esperanza de x? ¿Qué letra es la esperanza de x? ¿Por qué era mu? Porque ya, acá hasta aquí vamos bien, ¿o no? Entonces, ahora, ¿qué es la esperanza de x? ¿Con qué letra la hemos representado? Con mu, ¿cierto? Mu es lo mismo que la esperanza de x. Así que esto es la esperanza de x cuadrado menos 2 mu por mu más mu cuadrado. Así que esta es la esperanza de x cuadrado menos mu cuadrado. Por lo tanto, la varianza la varianza de x es la esperanza de x cuadrado menos mu cuadrado. O también la podemos escribir como que la varianza de x es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, pero todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y esta propiedad es muy importante porque me ayuda mucho a simplificar cálculos. Saber que la varianza es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado, me ayuda mucho a simplificar cálculos. ¿Ya? Normalmente lo que más me importa de una distribución es la media y la varianza. ¿Ya? Algunas propiedades de la varianza. ¿Sí? La varianza de una constante es 0. ¿Sí? Por otra parte, las constantes salen de la varianza, pero al cuadrado. No es que una constante salga de la varianza. ¿Ya? Y la varianza no se puede separar en suma de forma directa porque me aparece este concepto que es la covarianza. ¿Ya? Así que la varianza de x más y no es lo mismo que la varianza de x más la varianza de y. ¿Sí? La varianza de una constante es 0, porque ¿qué variabilidad va a tener una constante? Ninguna, si es constante. ¿Ya? ¿Claro hasta acá? La covarianza la vamos a ver mucho más adelante. ¿Sí? Eso es solamente para que se entienda que la varianza no se puede separar en suma, la esperanza sí, pero la varianza no. ¿Sí? Pero la covarianza todavía no vamos a aprender lo que es. Esas son algunas de las propiedades de la varianza. Ya. Y antes de seguir, la próxima, bueno, vamos a ver percentiles y vamos a ver más ejercicios de varianza, esperanza, probabilidades. Ya, lo dejamos hasta acá. Acuérdense que esta clase siempre termina a las 4 porque tengo un mini tope de horario. ¿Ya? Y este miércoles hay laboratorio, como les dije en la mañana. ¿Ya? No sé si hay dudas hasta acá, los que están en la casa. No, profe. ¿No? No. Ya.
Súper. Nos vemos entonces el miércoles a todos los que les toca venir. Ya, que les vaya súper bien. Perfecto.